Bueno, buenas tardes y bienvenidos a quienes están aquí presentes en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y también para quienes están conectados vía Zoom. Mi nombre es Paula Varela, soy la coordinadora del colectivo de investigación de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina actual, el CITA, y también del equipo de la UBA que participa del proyecto NetiShop, cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea, el cual está dedicado al análisis de los impactos de la transformación digital en las condiciones de trabajo en América Latina y en el cual participan investigadoras e investigadores de universidades de Brasil, de Chile, Ecuador, Argentina, Estado español y Portugal. Es en el marco del CITA y de NetiShop que tenemos el enorme gusto de poder realizar este conversatorio con Juan Sebastián Carbonell, que es sociólogo del trabajo y de relaciones industriales. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Liège, Bélgica, e investigador asociado a Pragmapolis en Bélgica y al GERPISA en Francia. Sebastián investiga sobre la organización del trabajo, el cambio tecnológico, la transición ecológica y la negociación colectiva en la industria automotriz y en la logística europeas. Es autor del libro Un Taylorismo aumentado, crítica de la inteligencia artificial, publicado este año, 2025, en Francia por Ediciones Amsterdam, donde también publicó en 2022 El futuro del trabajo. Lamentablemente, ninguno de los dos libros está traducido al castellano todavía. Antes que nada, muchísimas gracias, Sebastián, por tu participación en este conversatorio, teniendo en cuenta además que en Europa ya es un horario avanzado. Así que No hay muchas problema, gracias gracias. por la amabilidad. Nos interesa mucho esta conversación con Sebastián sobre inteligencia artificial y trabajo, porque venimos pensando el impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo como parte de nuestras investigaciones. En abril de este año realizamos en la Universidad de Buenos Aires un seminario internacional denominado Nuevas Tecnologías Digitales y Trabajo en América Latina, cuyos videos están disponibles en nuestro sitio web del CITA. Allí, entre muchas otras contribuciones de colegas de Argentina y de Latinoamérica, pudimos conversar con Antonio Casilli, autor de Esperando a los robots, investigación sobre el trabajo del clic, e investigador del Instituto Politécnico de París y de Telecom Tech, que pone el foco en el trabajo y el microtrabajo que se encuentra por detrás de actuales innovaciones como el chat GPT y otros ejemplos de inteligencia artificial generativa. En este sentido, queríamos comenzar esta conversación con Juan Sebastián partiendo de algo muy significativo, porque tiene efectos sobre la construcción de sentidos comunes, sociales y políticos, que es la cuestión de cómo se nos presenta actualmente la relación entre inteligencia artificial y trabajo en la conversación pública. En tu libro, Sebastián, Un Taylorismo aumentado, comenzás con dos noticias que son habituales en este tiempo. La primera es la noticia de una conferencia sobre inteligencia artificial en 2023, convocado por una compañía tecnológica que presenta un chat de inteligencia artificial generativa con una mesa compuesta por empresarios, especialistas técnicos e incluso académicos que describen un panorama consagratorio de la inteligencia artificial y apocalíptico para el trabajo humano, a través de colocar una agenda de grandes preguntas acerca de la sustitución del trabajo, la disrupción tecnológica o incluso una mutación antropológica. La segunda noticia que aparece al inicio de tu libro es la de una multa que el Estado francés realizó hacia Amazon por aplicar un sistema de vigilancia y control riguroso y abusivo sobre los trabajadores en sus almacenes de logística.
Queríamos entonces empezar esta conversación retomando la pregunta con la que comienza tu libro. ¿Qué relación existe entre el discurso hiperbólico en torno a la inteligencia artificial y sus aplicaciones efectivas en el trabajo de las empresas? ¿Cómo mirar críticamente este momento de la inteligencia artificial atendiendo a lo que en el libro se llaman las expectativas tecnológicas provenientes del capital y que moldean el cambio tecnológico? ¿Qué significa o qué significaría fomentar un punto de vista tecnocrítico de y en la clase trabajadora? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto presentar estos resultados y estas tesis en castellano, que es, después de todo, mi lengua materna. Am, a pesar de que hace mucho tiempo no vivo más en América Latina. Em, entonces, comenzaste mencionando esta conferencia, que es una conferencia de noviembre de 2023, si me acuerdo bien, que es una conferencia a la que en realidad participé, puesto que me habían invitado, esta empresa me había invitado a participar a una mesa redonda sobre futuro del trabajo e inteligencia artificial. Y yo acepté principalmente por curiosidad intelectual, puesto quería saber qué era el discurso justamente de esas empresas de la tecnología sobre la cuestión de la inteligencia artificial y cómo ellas mismas presentaban este cambio tecnológico en particular. Y acepté porque una de las cuestiones que dejé un poco en suspenso en el primer libro, El futuro del trabajo, publicado en 2022, entonces antes del lanzamiento de ChatGPT y antes de esta hype, de esta moda alrededor de la inteligencia artificial, una de las cuestiones que quedaron un poco en suspenso fue la cuestión de la explicación de la permanencia o de la existencia y la permanencia de esta retórica, de estos discursos sobre las disrupciones, revoluciones tecnológicas que insisten entonces sobre el fin del trabajo, que insisten sobre el fin del salariado, que insisten sobre la idea de una inteligencia artificial general, que insisten también sobre la solución tecnológica a los problemas del capitalismo, etcétera, etcétera. Y en el primer libro yo intentaba responder por la negativa a todas estas tesis, pero sin responder en realidad a a la pregunta de por qué existen estos discursos. Y en ese segundo libro, entonces decidí comenzar el libro con el primer capítulo y con estas anécdotas, am, tratando directamente esta cuestión de los discursos omnipresentes sobre sobre el cambio tecnológico, las disrupciones tecnológicas y las supuestas revoluciones tecnológicas. Y en esta conferencia de esta empresa, es una transnacional de la tecnología basada en Francia, fueron invitados justamente representantes de otras grandes empresas, Chanel, o sea, grupos también de la imprenta, de la edición. Y en el público se encontraban también representantes de otras grandes empresas transnacionales, Sanofi, bueno, empresas transnacionales. Y claro, entonces había una especie de discurso hiperbólico sobre el cambio tecnológico, insistiendo, como ustedes lo dijeron en introducción, sobre el fin del trabajo, una ruptura antropológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de esta mesa redonda hubo un momento mucho más pragmático, que era el intercambio de tarjetas de presentación entre los representantes de estas grandes empresas transnacionales. Y un mes más tarde, entonces sucede este otro evento que ustedes evocan, que es la condena de Amazon Francia, de la filial francesa de Amazon, por una utilización muy invasiva, demasiado invasiva de la inteligencia artificial en la supervisión de sus trabajadores y trabajadoras a través de herramientas portátiles que llevan los trabajadores sobre ellos y que miden la productividad de los trabajadores. Y esto desde el punto de vista de la ley francesa era demasiado invasiva. Mm. Y entonces hubo una multa muy importante para Amazon Francia en este contexto. Entonces la cuestión es, por qué por un lado estas empresas de la tecnología insisten en esta ruptura tecnológica o ruptura inclusive antropológica, como ellos mismos dicen, y del otro lado hay
estos usos muy clásicos, en realidad, o sea, en realidad no muy nuevos de supervisión de los trabajadores y las trabajadoras con herramientas tecnológicas digitales, etcétera, etcétera. Y hay dos respuestas a esta pregunta. Por un lado, la principal función de estos discursos hiperbólicos es, a mi parecer, hacer existir la inteligencia artificial y hacer existir un mercado inclusive de la inteligencia artificial. Es ese rol inclusive de, de- de- de crear este espacio económico para la difusión de una tecnología en particular, en este caso la inteligencia artificial, que existen estos discursos sobre las capacidades exageradas, hiperbólicas de estas tecnologías. Y esto sucede de tres maneras, a mi parecer, que es lo que desarrollo en el libro. O esto sucede a través de tres tipos de discursos. El primero es el discurso de las empresas de ellas mismas. Por supuesto es que esas empresas de la tecnología, estas empresas de la Big Tech, como se dice, son empresas en general fundadas o que tienen como dirigentes lo que se podría llamar capitalistas de la ciencia o emprendedores investigadores, es decir, personas que son a la vez emprendedores y a la vez investigadores. O capitalistas de la ciencia, es decir, capitalistas que se apoyan sobre la ciencia para poder desarrollar y vender productos tecnológicos en particular. Entonces, estos son en cierto, en francés se diría juge parti, que quiere decir jueces y a su vez juzgado del cambio tecnológico que ellos mismos, es decir, que ellos presentan el cambio tecnológico y ellos mismos son los que juzgan este cambio tecnológico, presentándolo como excepcional, presentándolo como una disrupción tecnológica como nunca se habría conocido por el pasado. El segundo actor de estas expectativas tecnológicas, de estos discursos hiperbólicos sobre el cambio tecnológico, son los medios que, como intento mostrar, tienen una relación simbiótica con las empresas de la tech, de empresas digitales, empresas de tecnologías digitales. En el sentido que las empresas necesitan la presencia de sus productos y de ellas mismas en los medios, presentando justamente, presentando o defendiendo este discurso hiperbólico en los medios. Y por otro lado, perdón, los medios necesitan también también de estas empresas y de estos discursos para atraer la atención, atraer financiamiento, atraer clics, en el caso justamente de los medios y atraer entonces creadores, publicidad, etcétera, etcétera. Entonces existe esta relación simbiótica entre los dos, entre empresas por un lado y del otro lado los medios. Y el último actor, obviamente, es el actor estatal o regulatorio, que también defiende este discurso, que mantiene este discurso, que perpetúa este discurso sobre las, ah, las, ah, las disrupciones tecnológicas, sabiendo que la regulación, contrariamente a lo que se puede pensar, no es un obstáculo a la innovación. Hoy día hay mucho debate en Europa y en la Unión Europea sobre el rol justamente del AI Act, que es el acta de regulación de la inteligencia artificial, y de manera como este de aquí supuestamente podría limitar crear obstáculos para el desarrollo de la inteligencia artificial, pero esta regulación estatal o supraestatal, en el caso de la Unión Europea, tiene como rol de regular justamente la competición, la competencia entre las empresas de la tecnología y de la industria de inteligencia artificial. Y en cierto modo esta regulación, en vez de limitar, lo que hace es permitir que exista o que se cree un mercado de la inteligencia artificial también a nivel nacional o a nivel supranacional, como el caso de la Unión Europea. Entonces existe esta santa trinidad, en cierto modo, de empresas, medios y regulación que permiten que exista también la inteligencia artificial como tecnología y que pueda difundirse y que pueda ser utilizada también en el cotidiano por nosotros o en el caso del trabajo, que es lo que me interesa en particular. Y la segunda respuesta a por qué existen estos discursos hiperbólicos sobre la inteligencia artificial es que justamente una de sus funciones es de hacer, o más bien de presentar la inteligencia artificial como una tecnología necesaria e inevitable. O necesaria porque inevitable o inevitable porque necesaria, en cierto modo.
Y hoy día se lo ve en particular desde el punto de vista europeo, en el caso de la competencia internacional entre grandes potencias, puesto que la Unión Europea se encuentra hoy día en una posición más bien frágil frente a China y Estados Unidos en lo que es justamente la, la carrera hacia una inteligencia artificial o la carrera de la inteligencia artificial. Entonces se presenta la inteligencia artificial como necesaria, puesto que si no la adoptamos masivamente y si no se invierte y si no se usa masivamente, es una tecnología que, o sea, la Unión Europea y los países de la Unión Europea van a estar en cierto modo, con retraso con respecto a la carrera de la inteligencia artificial. Entonces, esta es la segunda respuesta a esa pregunta, es decir, que tiene como objetivo de presentar estas tecnologías como inevitables. Y es algo que yo observo mucho en el caso de mis estudios más de terreno sobre el cambio tecnológico, donde el cambio tecnológico en general y la inteligencia artificial en particular es presentada como inevitable, puesto que es presentada como una fuerza exógena al universo de las empresas, al universo industrial, que es el que me interesa en particular. Entonces, que no se puede hacer nada al respecto en cierto modo. Y ese es el objetivo más o menos del libro, o más bien del primer capítulo del libro, de dar un cuadro de entendimiento de estos discursos sobre el cambio tecnológico, sobre las disrupciones tecnológicas, sobre las supuestas revoluciones tecnológicas, intentando ¿cómo es? Anclarlas a los discursos o inclusive más bien a los intereses económicos y políticos que defienden o que están detrás de estos discursos en particular. Y es así que se presenta esta idea de que, o sea, esta idea tecnocrítica, como la menciono, que la tecnología no es inevitable, en cierto modo, y que es en general impuesta también por intereses externos. Sí, 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 sí se entiende, no sé si se entiende. No lo puedo sacar. Bueno, ahí si me escuchás, Sebastián, queríamos ir a los debates, bueno, más del capítulo 2 sobre el cambio tecnológico y sus implicancias en el mundo del trabajo, porque vos nos proponés salirnos un poco de la discusión sobre el impacto cuantitativo, ¿no? El temido desempleo tecnológico, eh, el tan prometido salto al desempleo tecnológico, que hay muchas discusiones sobre eso, pero vos proponés cambiar el enfoque y abordar las consecuencias cualitativas en los procesos laborales. Entonces queríamos preguntarte, ¿cuál es la tesis de un Taylorismo aumentado? ¿Por qué un Taylorismo aumentado? Eh, en donde entiendo que recuperás a Harry Braverman y sus análisis sobre la degradación del trabajo en el siglo XX, pero para pensar la actualidad del trabajo en el siglo XXI y un poco lo haces en contraste o dialogando con el enfoque dominante sobre el cambio tecnológico, con sesgo a rutina. Entonces te queríamos preguntar si podías, no es tan conocido acá en Argentina, si podías comentar un poco cuál es el enfoque dominante y por qué tu enfoque es mejor. Gracias por esta pregunta. Bueno, mejor sería muy poco modesto de mi parte decir que es mejor, puesto que el enfoque dominante es defendido por los dos últimos premios Nobel mal llamados premios Nobel de Economía, Daron Acemoglu y Philippe Aghion, que es francés. Pero es un enfoque alternativo y que, bueno, puesto que lo defiendo, voy a decir que es más apropiado, no sé si mejor, pero en todo caso, para las problemáticas científicas que son las mías, es más apropiado, más apropiado. Entonces, ¿por qué un Taylorismo aumentado? Que es la tesis central del libro después de este capítulo introductorio sobre las expectativas tecnológicas, puesto que por un lado hay obviamente los discursos sobre el cambio tecnológico y estas hipérboles sobre la disrupción tecnológica y el fin del trabajo y todo lo que ustedes quieran. Y por el otro lado hay las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial en los medios laborales, en las empresas y sus efectos muy concretos. Y el trabajo que intento hacer en este libro es historicizar el cambio tecnológico
de manera general, intentando insistir sobre en el hecho de que la inteligencia artificial no es tan radicalmente nueva como se lo presenta hoy en día. Es decir, que la inteligencia artificial hace parte de la larga historia de herramientas tecnológicas utilizadas por los patrones, por los empleadores, para transformar el trabajo de cierta manera en particular, para aumentar el control sobre el proceso el proceso laboral, el proceso de trabajo. Y ese es el sentido del Taylorismo aumentado, que podría ser también el sentido de un Taylorismo digital, es decir, que se prolongan las lógicas del Taylorismo, que voy a definir en un instante, con la inteligencia artificial. Y es aquí donde yo me apoyo mucho sobre Harry Braverman, que es un autor que movilizo mucho en en mis propias investigaciones. No sé a qué punto es un autor conocido en Argentina. Sé que en Francia es un autor que justamente no tuvo una acogida muy importante cuando se publicó Trabajo y Capitalismo Monopolista, por muchas razones. Una de las razones siendo que existía ya una tradición marxista de ideología laboral en Francia, con ciertos nombres ya conocidos como Pierre Naville, Georges Friedman, que además era una ideología también muy política sobre la descualificación, sobre temas que Harry Berman también trata, y es una de las razones por las cuales Trabajo y Capitalismo Monopolista no tuvo esa acogida tan importante como en el mundo anglosajón, puesto que en el mundo anglosajón de una Bravermania, de una Bravermanía, puesto que fue un bestseller cuando salió y se vendió en los primeros años de su publicación a 150.000 ejemplares. Y Haberman tiene la particularidad para mí de tratar de temas de descualificación de cambio tecnológico de una manera más apropiada, en el sentido en el que él intento, o sea, para los que las y los que no conocerían Trabajo y Capitalismo Monopolista, es el título en español, no estoy seguro, sí, es el título. Sí, sí, ese es el Mm, título y acá es bastante conocido, bastante usado en la universidad en sociología del trabajo. ok, muy bien, me parece. Puesto que inclusive hemos o sea, como nos dimos como tarea con unos colegas de retar Trabajo y Capitalismo Monopolista en 2023, por los 50 años de publicación del libro, puesto que la primera edición, que hubo solo una en 1976, ya no se encontraba más en ningún lado, salvo en las bibliotecas universitarias, en algunas bibliotecas universitarias inclusive. Y tuve la oportunidad de escribir el prefacio de esta reedición aniversario por los 50 años y próximamente, de hecho, vamos a publicar un special issue, no sé, un número especial de una revista que se llama Socioeconomía Laboral, justamente de análisis contemporáneos de Harry Braverman en francés, lastimosamente, pero si leen francés, pues les daré la información para que puedan leer los artículos, que son artículos sobre terrenos contemporáneos, pero que intentan discutir las tesis principales de Harry Breverman. Entonces, volviendo al tema principal, mi tarea es entonces inscribir la inteligencia artificial en esta larga historia de tentativas de las direcciones de empresas de controlar el trabajo. Y para eso movilizo entonces Harry Braverman mencionando las tres principales características del Taylorismo, según Harry Braverman. La primera es lo que él llama esta parcelización del trabajo, es decir, la disociación entre el trabajo y el trabajador, en cierto modo, y la descomposición de este trabajo y la distribución de este trabajo en tareas diferentes a obreros diferentes, a trabajadores diferentes, a trabajadores parciales, en cierto modo. La segunda principal característica es la disociación entre concepción y ejecución. Y él dice también que esta disociación entre concepción y ejecución no es característica solamente del trabajo manual. Él dice que también concierne el trabajo intelectual. Y él dice algo ahí muy importante que luego movilizo en el libro. Dice que no hay trabajo o tarea suficientemente calificada o suficientemente compleja o abstracta para que no pueda ser descompuesta, analizada y disociada
y para luego ser apropiada por los empleadores, por los patrones. Y es algo que yo voy a movilizar después justamente en esta crítica contra el análisis dominante del cambio tecnológico en el trabajo. Y tercera consecuencia, dice Harry Braverman, es el monopolio de la organización del trabajo entre las manos de la dirección de la empresa. Y eso es una consecuencia en general que no se discute mucho. La gente realmente retiene los primeros dos, que es esta idea de parcialización y esta idea de disociación entre concepción y ejecución. Pero este tercer elemento es, a mi parecer, muy importante, puesto que está en relación con la cuestión de la dirección del proceso del trabajo, del proceso laboral en sí. Y es, de hecho, el objeto del tercer capítulo del libro, puesto que trato de esta cuestión algorithmic management, del management algorítmico. Y entonces yo intento aplicar esta idea de, a su vez, parcialización, a su vez, disociación entre concepción y ejecución, y a su vez, monopolio de las decisiones sobre la organización laboral, a la cuestión de la inteligencia artificial, diciendo que lo que Harry Braverman describe sobre las transformaciones del capitalismo desde la muerte de Marx a finales del siglo XIX hasta la época en la que él escribe, es decir, 100 años después, y lo que se ve hoy en día en el mundo laboral, hay continuidades. Y para eso me apoyo también sobre los trabajos existentes de un autor que me interesa mucho lo que él escribe, que se llama Alessandro Del Fanti, puesto que Alessandro Del Fanti habla en el caso del trabajo en los warehouses, tienen que hacerme acuerdo, Almacenes. dice en español, por favor. Muchas gracias, en los almacenes. Él habla de los almacenes de la logística, diciendo que los algoritmos funcionan como una herramienta de disposición algorítmica. Es decir, que los trabajadores tienen un conocimiento tácito del almacén, del warehouse y de la ubicación de las diferentes mercancías. Y esto les permite a ellos de organizar ellos mismos el proceso del trabajo. Es decir, tienen obviamente eh, objetivos de productividad, objetivos de tiempo, cosas así, pero el hecho de que ellos mismos puedan decidir de las diferentes etapas de su trabajo les da cierta autonomía, cierta responsabilidad. Y el hecho de numerizar o digitalizar la posición de las mercancías dentro de los objetos dentro del warehouse, dentro del almacén, pues provoca una disposición algorítmica de un trabajo que de por sí ya es poco calificado. Es decir, que no hay una descalificación, puesto que es un trabajo manual que no necesita calificación, pero hay una disposición de este conocimiento tácito de las trabajadoras y de los trabajadores en los almacenes logísticos. Y esta lógica de disposición algorítmica en los universos manuales industriales es algo que yo prolongo también interesándome, por ejemplo, a profesiones más calificadas como médicos o como en el caso de la traducción automática, diciendo que esta lógica de disposición algorítmica se encuentra también en este tipo de profesiones más calificadas. Y encontramos aquí esta segunda tesis de Harry Braverman de que no hay tarea o no hay profesión o no hay trabajo suficientemente calificado como para que pueda escapar de esta lógica de descalificación, puesto que la lógica o sea, el cambio tecnológico no afecta solamente a los trabajos de rutina, sino también afecta a el trabajo más bien creativo. Puede afectar también el trabajo creativo de traductoras, tutores, periodistas, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Y análisis que se basa sobre Harry Braverman y toda la tradición crítica de sociología laboral, yo la opongo a, entonces, esta aproximación, este análisis dominante del cambio tecnológico con sesgo. Utilizaste la expresión hace un instante que no la había nunca escuchado en español. Sesgo de rutina. Sesgo de rutina. Con sesgo de rutina, Sesgo, muchas sesgo, gracias. claro. Inclusive no existe traducción, claro, sí, no existe inclusive traducción en francés de esta teoría, solo se utiliza el término en inglés. Entonces, existe esta teoría dominante, que es la teoría, como lo dije, del mal llamado Premio Nobel de Economía, que es el de Daron Acemoglu, David Autor,
también de Philippe Aghion, el último premio Nobel de Economía, que, que dicen que el cambio tecnológico puede ser comprendido a partir de las tareas que componen una profesión o un empleo. Es decir, que hay un análisis que igual es muy interesante, tiene muchos méritos. El hecho que hay una disociación entre tarea y empleo permite también criticar todos los análisis muy perezosos sobre la desaparición del empleo, la desaparición del trabajo, puesto que ellos dicen que el cambio tecnológico afecta en particular los empleos o las ocupaciones que están compuestas principalmente por tareas rutinarias o repetitivas. Y en ese sentido ellos dicen que entonces se puede distinguir cuál tipo de tareas según la dimensión más o menos rutinaria de esta tarea y la dimensión más o menos manual o cognitiva o intelectual de la tarea. Y ellos entonces dicen que hay por un lado las tareas manuales y repetitivas, que uno puede pensar que existen precisamente en los universos industriales, fábricas automotrices, cosas así, o inclusive almacenes de logística, trabajo de pickers y packers, cosas así. Del otro lado existen las tareas repetitivas y cognitivas, que es más bien lo que se encuentra uno en oficinas, todo lo que es trabajo repetitivo de interpretación de datos, cálculos, todo lo que puede ser contabilidad, cosas así. Existe del otro lado las tareas no repetitivas y manuales. Y es muy interesante que también uno puede pensar que existe trabajo manual no repetitivo. Uno de los ejemplos que dan, y me parece que es muy apropiado, que es el de conducción de buses en zonas urbanas. Y esto que estamos aquí y allá en grandes ciudades, uno sabe muy bien que conducir un bus en una zona urbana no tiene nada de repetitivo. A cada rato hay cosas imprevistas. Y existe al final tareas no repetitivas y cognitivas. Ellos dicen que este es el tipo de trabajo de recursos humanos o investigadores, investigadoras, cosas así. Y entonces la conclusión que ellos sacan de este análisis, siempre análisis en general cuantitativo, que se basa sobre bases de datos de nivel nacional o internacional, es que existe una polarización de las profesiones. Es decir, que el cambio tecnológico, puesto que afecta principalmente las profesiones a fuerte composición rutinaria, entonces las profesiones intermediarias son las que tendrían tendencia a desaparecer. Y puesto que quedarían las profesiones a fuerte composición no rutinaria manuales y las profesiones a fuerte composición no rutinaria e intelectuales. Entonces, polarización. Y lo que yo digo es que, por un lado, existen críticas cuantitativas y estadísticas de este tipo de análisis. Las menciono en el libro rápidamente, diciendo que esta idea de la polarización no se observa tanto, no se observa de la misma manera en todos los países, en ciertos países no se observa polarización, etcétera, etcétera. Y del otro lado existen entonces también em, análisis más de orden cualitativo que se basan sobre análisis, sobre estudios de caso, cosas así, que es lo que más me interesa a mí, que es en general lo que yo hago, que muestran que justamente existen profesiones, tanto repetitivas y manuales como no repetitivas e intelectuales, que se ven afectadas por el cambio tecnológico. Yo trabajé durante 10 años sobre la industria automotriz francesa y observé cómo justamente el cambio tecnológico afecta también el trabajo manual de montaje de vehículos. Y no es que, en el sentido de una aún más fuerte tailorización, uno podría imaginar que es difícil, pero sí, más fuerte tailorización. Y de la misma manera, otro ejemplo que me interesa en particular en este momento es el de la traducción automática, puesto que es presentado en general como una profesión intelectual no rutinaria, puesto que la traducción siempre es traducción de textos o de diálogo o inclusive de intérpretes en el caso de la traducción directa, etcétera, etcétera. Y uno podría pensar que esta profesión está al abrigo de un cambio tecnológico y de los efectos negativos de la inteligencia artificial. Sin embargo, los estudios que ya existen y las entrevistas que pude hacer con traductoras y traductores muestran que
el cambio tecnológico afecta esta profesión, no haciéndola desaparecer, pero transformándola en algo que las traductoras y los traductores llaman post-edición, es decir, un trabajo que pierde su dimensión creativa, puesto que es el algoritmo el que traduce los textos y las traductoras y los traductores se dedican más a la corrección de textos traducidos por una inteligencia artificial. Entonces, post-edición es lo que se llama. Y lo que denuncian las asociaciones profesionales y sindicatos de traductoras y traductores es no una desaparición del empleo, pero una precarización generalizada de este tipo de esta profesión, con una pérdida del poder adquisitivo muy importante, puesto que un elemento importante del cambio tecnológico analizado por Breverman es el hecho de que distribuir el trabajo a obreros parciales, entre comillas, a trabajadores y trabajadoras parciales, reduce también el costo del trabajo y entonces implica una reducción de los salarios. Y en el caso de la traducción automática, esto también es una de las cosas que denuncian las asociaciones profesionales de traductoras y traductores, es decir, una reducción de las tarifas de traducción. Y es así como entonces intento movilizar a Harry Braven y responder a esta teoría dominante hoy en día neoclásica del cambio tecnológico. Relacionado con la cuestión de la gestión algorítmica y el control algorítmico del trabajo, que vos trabajás en tu libro, suelen ser más habituales los casos de investigación de plataforma de reparto, bueno, movilidad, logística, pero vos señalás también la diseminación de la gestión algorítmica y el control algorítmico de trabajo en otro tipo de trabajos de servicios, como estás marcando ahora, más convencionales, e incluso en el sector de salud, que es un sector que a nosotros nos interesa particularmente porque es un sector fuertemente feminizado y nosotros lo venimos trabajando desde la perspectiva de la teoría de la reproducción social. Se podría pensar incluir dentro de este sector de servicios también a la educación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo analizás vos el monopolio de información a favor de las empresas a partir de la distinción entre control y ejecución en estos servicios como los de salud que podríamos decir, en base a lo que vos acabás de señalar, que tienen algunos elementos, componentes repetitivos en su trabajo, pero a su vez tienen Ujú, componentes de trabajo afectivo, o lo que algunos llaman trabajo afectivo, y la ujú, necesidad de una cierta capacidad de reacción ante lo imprevisible, ¿cierto? Ante aquello que no se puede ujú. prever. ¿Cómo analizás esta distinción entre control y ejecución en este tipo de trabajos? Sí, sí, sí. Muchas gracias por esta pregunta, puesto que esos temas que estoy desarrollando en este momento, la cuestión de la gestión algorítmica y de los límites, inclusive a la gestión algorítmica. Voy a terminar con los límites, pero voy a responder primero a la primera parte de la pregunta. Este, yo, o sea, ¿cómo decir? En este esfuerzo de historicizar los cambios tecnológicos, el cambio tecnológico en el ambiente laboral y en las empresas, me intereso entonces a esta cuestión del monopolio de los empleadores, de los patrones sobre las decisiones sobre el cambio, sobre la organización laboral y el cambio tecnológico. Es decir, o sea, y este monopolio tuvo muchas facetas a través de la historia. Es decir, que diferentes tipos de control sobre el proceso laboral y sobre las y los trabajadores se han sucedido a través de la historia. Aquí movilizo el trabajo muy famoso que me imagino que también conocen de Richard Edwards, de Contested Terrain, donde dice que justamente diferentes tipos de control se sucedieron a través de la historia, que es el control directo, es decir, como su nombre le indica, un control directo, es decir, de los
de los, de jefes que dictaban concretamente qué tipo de trabajo cumplir en el contexto de la organización laboral, que fue que fue después reemplazado por un control técnico, donde esta vez el control estaba, era en el universo técnico mismo de la empresa, por ejemplo, en las máquinas, en la cadena de montaje, cosas así, que se ejercía el control sobre el proceso del trabajo y los trabajadores. Es decir, que era un control justamente tecnológico, directamente tecnológico sobre las y los trabajadores. Y esto fue reemplazado después por un control burocrático, que esta vez eran las grandes empresas del sector terciario, donde eran las normas, los proceedings, como se dice, todas las reglas que uno tenía que seguir que ejercían este control. Y hubo trabajos después, cuando empezó a emerger la temática de la gestión algorítmica, que decían que existiría un cuarto tipo de control, que sería entonces gestión algorítmica, que sería el control algorítmico sobre el trabajo. Yo lo movilizo en el libro, tal vez lo formularía un poco diferente hoy en día, puesto que a mi parecer es una tesis interesante, pero que también intenta historicizar este tipo de cambio tecnológico, pero a mi parecer insiste demasiado sobre la ruptura con el cambio tecnológico con respecto a otras formas de sistemas de control. Es decir, que a mi parecer la gestión algorítmica es solo una faceta más del control patronal sobre el proceso laboral, en el sentido de que voy a detallarlo aquí en un instante. Para mostrar eso, yo movilizo un autor que igual a su vez es poco leído en Francia, que se llama Stephen Margling, que escribió un artículo muy famoso, publicado el mismo año que Trabajo y Capitalismo Monopolista de Harry Berman. Es un artículo la traducción en español, si no es la correcta, se llama ¿qué hace? ¿De qué sirven a qué sirven los patrones? Exacto. ¿A qué sirven los patrones? El título en inglés es What Do Bosses Do? Y la traducción en francés es de hecho bastante mala porque, puesto que se pierde un poco la dimensión un poco subversiva de esta pregunta, puesto que la respuesta que da Margling en su artículo es que los patrones no sirven para nada, en cierto modo. Lo que dice Margling es que el, dando dos ejemplos, muestra que la organización, s- entre comillas, científica del trabajo no tiene no tiene nada de científicamente o tecnológicamente superior a otras formas de organización laboral, y que lo que sucede en ese sentido es que hay una dimensión casi parasitaria de los patrones o de los jefes en las empresas, que vienen a plazarse entre los trabajadores y el mercado, es decir, que se plazan entre los trabajadores y el mercado, controlando el acceso de los trabajadores al mercado. Es decir, que él dice que, por ejemplo, en la producción semi-artesanal, justamente los trabajadores tenían un acceso más o menos directo al mercado, pero vienen estos intermediarios que en el siglo XIX van a controlar el acceso de los trabajadores semi-artesanales al mercado, y después en la emergencia de las fábricas van a imponer justamente una organización laboral que no tiene nada de fundamentalmente superior lógicamente o científicamente a la precedente, pero que justamente asegura el monopolio de los empleadores sobre la organización del trabajo, sobre la organización del proceso laboral. Entonces, intento desarrollar esta idea de Margling sobre el hecho de que existe una dimensión casi parasitaria de los patrones o de los jefes a través de la organización, entre comillas, científica del trabajo, en el caso de la gestión algorítmica, puesto que en el caso de las aplicaciones, las plataformas numéricas, las plataformas digitales, es más evidente, puesto que se encuentra de nuevo esta configuración semitriangular entre, por un lado, trabajadores, por el otro lado, clientes, y como intermediarios las plataformas numéricas que controlan el acceso de los trabajadores al mercado.
pero se lo encuentra también en en las empresas más de tipo convencional, como lo dijiste, es decir, no plataformas digitales, donde la gestión algorítmica lo que hace en realidad es reforzar estas lógicas de control sobre el proceso laboral que describí en la pregunta precedente. Habiendo dicho eso, la, mm, con respecto a la cuestión del trabajo de hospitales, de enfermeras, médicos, cosas así, es un, no es un terreno sobre el cual yo haya trabajado, no es un objeto sobre el cual yo haya trabajado, pero existen trabajos que a mi parecer son muy interesantes que muestran cómo herramientas digitales o robots inclusive han venido, han sido introducidos en esos contextos, no suprimiendo trabajo de justamente enfermeras o médicos, pero completando, pero a su mismo tiempo intensificando el trabajo de este tipo de trabajadores. Es el trabajo sobre todo de un autor que me parece que es muy bueno, que se llama James Wright, que él trabajó justamente sobre los robots en el caso, en los contextos hospitalarios en Japón, puesto que en Japón justamente en el discurso oficial oponen eh, robots médicos y el empleo de trabajadores migrantes del sudeste asiático. Es decir, que el discurso oficial en Japón es o, o contratamos más trabajadores del sudeste asiático, sabiendo que Japón tiene una política muy restrictiva, una política migratoria muy restrictiva, o utilizamos más robots, más robots más robots médicos. Lo que él muestra es que la utilización de robots médicos, mm, o sea, ¿cómo se dice? Este tipo de robots no son para nada autónomos en general, es decir, que son robots en general muy difíciles de utilizar y que su uso provoca o genera más trabajo inclusive para el personal de los hospitales. Es decir, que en este contexto, la utilización de estas herramientas digitales o de estos robots provoca una especie de intensificación del trabajo de este tipo de personal. Y con respecto a a la gestión algorítmica más específicamente, los casos que yo conozco también que movilizo un poco en el libro es el caso de herramientas portativas para el personal médico, que son cosas que creo que también en el caso de Japón, que son herramientas que también pueden medir, por ejemplo, el tiempo de presencia de un personal médico en tal contexto, tal habitación, inclusive del hospital, que puede cuantificar también el tipo o sea, el tiempo de discurso que tiene un personal médico con otro personal médico, cosas así. Am, Habiendo dicho eso, a mi parecer, y es el otro elemento que me interesa en este momento, es que hay límites también y que no son solo tecnológicos a el uso de la gestión algorítmica. Es decir, que hay, o sea, ¿qué quiere decir? La gestión algorítmica no puede ser utilizada, a mi parecer, en todo lado y de la misma manera. Es decir, que existen límites que son, a mi parecer, de tres tipos, es un tema que estoy en este momento intentando trabajar, entonces no es todavía muy preciso, pero existen límites de tres tipos a la utilización de la gestión algorítmica en las empresas, que el primero es institucional, por supuesto. Como lo dijimos en la introducción, por ejemplo, Amazon Francia fue condenada a esta multa muy importante por haber utilizado un dispositivo demasiado invasivo de la privacidad de los trabajadores. Y esta es una de las cosas que es muy interesante, es decir, existen leyes, obviamente muy limitadas o cosas así, para el uso de este tipo, o sea, que limitan aún así el uso de este tipo de tecnologías. Otro límite institucional es la negociación colectiva. No sé cómo es en el contexto argentino, pero en el contexto francés espero que no es muy favorable. En el contexto francés tampoco es favorable, que se ha dicho muy claramente. Pero existe, por ejemplo, trabajos, o sea, trabajos de investigación sobre la gestión algorítmica en Alemania, donde existe la codeterminación y donde hay límites institucionales mucho más importantes a la utilización o a la introducción de gestión algorítmica. En todo caso, los límites institucionales, que sean legales o que sean más a nivel de las relaciones industriales, son reales.
De la misma manera existe otro límite, que esta vez es de tipo organizacional, que a mi parecer es lo que estabas describiendo hace poco, que el hecho de que es un contexto profesional donde hay muchos imprevistos o inclusive la interacción directa entre pacientes y personal médico es muy importante. Son también mm, contextos que son difíciles de cuantificar o que son difíciles que son poco estandarizados y que a mi parecer también limitan la utilización de una gestión algorítmica. Y tal vez el último límite, que es uno de los elementos que menos he desarrollado por el momento, después de instituciones y procesos, es tal vez mercados. Es decir, que hay que saber, preguntarse si la gestión algorítmica corresponde a todos los tipos de sectores económicos. A mi parecer, no. Es decir, en el sentido de que tal vez algunos se prestan más fácilmente a la introducción de gestión algorítmica, como la logística, donde la cuestión de la trazabilidad es muy importante o, o en el sector automotriz. No, en el sector automotriz no. Pero en todo caso, es una cuestión que a mi parecer es importante desarrollar, o sea, cuáles son los límites también inclusive más sectoriales o económicos de la gestión algorítmica. Y en todo caso, lo que intento decir es que los límites no son necesariamente tecnológicos, son más bien sociales y económicos y políticos también. Disculpen, esta respuesta fue muy larga. No, está bien. Eh, bueno, vamos a ir un poco más sobre el final del libro. Eh, Ujú, eh, digamos, vos proponés una provocación en el libro, una consigna de cómo afrontar esta nueva cuestión de la maquinaria, un poco eh, tomando la experiencia del movimiento obrero en el siglo XIX, señalás que sería necesario una renovación ludita del movimiento obrero, eh, y un gesto me parece que apunta contra varias bandas al mismo tiempo, es decir, contra el fetichismo tecnológico y el discurso empresarial en primer lugar, contra cierto sentido común de asumir que las tecnologías son neutrales y que en todo caso es el direccionamiento social el que define cómo utilizar una tecnología o no. Y frente a eso, me parece que sería interesante que puedas fundamentar algo que se dice en el libro provocativamente, que decís, así como no pudo existir una cadena de montaje socialista, no puede existir una inteligencia artificial socialista, por lo menos en el ámbito laboral. ¿En qué consiste entonces esta renovación ludita? Digamos, ¿por qué, de qué modo pensás que se puede recuperar una dimensión política del diseño tecnológico? Gracias por esta pregunta. Sí, el libro se termina por esta invitación a esta renovación ludita en el sentido en el que intento tratar de las respuestas posibles a la inteligencia artificial hoy en día. Es decir, que el libro describe en 150 a 200 páginas los límites, o más bien los peligros o los efectos negativos de la inteligencia artificial. Y entonces el libro termina preguntando qué hacer entonces frente a la inteligencia artificial. Y antes de discutir esta renovación ludita, discuto otras alternativas políticas, otras estrategias políticas frente al cambio tecnológico. Y la primera de estas alternativas políticas es obviamente una alternativa de adaptación o de negociación del cambio tecnológico, que fue una de las fue la alternativa mayoritaria en el movimiento obrero y sindical durante la gran parte del siglo XX y una gran parte del siglo XIX, que consiste a decir que el cambio tecnológico entonces es inevitable y lo que hay que hacer es negociar entonces o sea, hay que negociar los efectos negativos o negociar contrapartidas, o sea, negociar posibles beneficios del cambio tecnológico, por ejemplo, reducción de la jornada laboral o aumento de los salarios, cosas así. La otra opción, claro, y obviamente los límites de esta opción es que consiste a, otra vez, dejar el monopolio de la organización del trabajo a los empleadores
y dejar la cuestión tecnológica inclusive entre las manos de los patrones o de la patronal. La otra opción es una opción que, que es una opción, no sé si aceleracionista o no, pero es una opción que se encontró mucho dentro del marxismo o del socialismo, que consistía a decir que el cambio tecnológico era fundamentalmente bueno y una vez que hubiésemos salido del capitalismo, pues simplemente todo el mundo podría beneficiar del cambio tecnológico en general, de los beneficios posibles del cambio tecnológico. La manera como, o sea, encontré algunas citas que me parecen muy ilustrativas de este punto. Por ejemplo, una cita de Jean Jaurès, para las y los que no conocen, Jean Jaurès era un diputado socialista francés que estuvo muy ligado al mundo sindical, al mundo obrero. Él era diputado de una región industrial minera. Y en una declaración, en un discurso en la Cámara de Diputados en Francia, Jaurès dice que era un discurso sobre una crisis agrícola que había en Francia al finales del siglo XIX. Jaurès dice que por supuesto los trabajadores agrícolas socialistas saben que las máquinas no son sus enemigos y que las máquinas, una vez que sean expropiadas a los propietarios de grandes terrenos, pues pasarán a estar entre las manos de los y las trabajadores y todo el mundo podrá beneficiar de los frutos de las máquinas y cosas así. Y asimismo hay ciertos pasajes del Capital de Marx donde él dice que mencionando a los luditas, el problema de los luditas es que justamente se atacan a las máquinas y no a los propietarios de las máquinas, y que el movimiento obrero, una vez que será suficientemente maduro, pues se atacará no a las máquinas, sino a los propietarios de las máquinas. Bueno, sabiendo que Marx y la tecnología es un tema muy complejo, puesto que hay, o sea, hay varias lecturas posibles y contradictorias sobre este tema, inclusive las lecturas más tecnocríticas de Marx son inclusive las de Kohei Saito, que es un escritor, pensador japonés, que justamente él es el que ve en Marx un decreciente posible, de degrowth, o sea, un Marx ecologista inclusive que va más allá del productivismo, cosas así. Am, yo intento defender una visión un poco diferente de esta, que sin salir del marxismo intenta defender una visión un poco minoritaria dentro del marxismo, que es la idea de que no hay que dejar a los capitalistas la cuestión del cambio tecnológico, básicamente. Puede parecer muy evidente, pero el problema es que durante una gran parte del siglo XX y una parte del siglo XIX fue la posición mayoritaria en el movimiento sindical y socialista. Es por eso que llamo a esta renovación ludita, puesto que los luditas eran entonces esos trabajadores industriales de Inglaterra que entre 1811 y 1813, frente a la introducción de las primeras máquinas industriales, decidieron destruir estas máquinas, es decir, que no negociaron la introducción o los efectos de estas máquinas, pero utilizaron como método de acción la destrucción de las máquinas. Asimismo, otras técnicas de lucha como, por ejemplo, peticiones al Parlamento o también destrucción de la materia prima o destrucción también, incendios de mansiones de los patrones, etcétera, etcétera. Inclusive el historiador británico Edward Palmer Thompson describió el movimiento ludita como un movimiento revolucionario, es decir, como un periodo revolucionario, inclusive en la Inglaterra de principios del siglo XIX. Y los trabajos historiográficos sobre los luditas insistieron mucho en el hecho de que la posteridad fue muy condescendiente con los luditas, con estos obreros que destruyeron máquinas, en el sentido en el que, así como Marx, así como Jaurès y así como muchas otras personas después, veían a los luditas como obreros un poco conservadores, sino reaccionarios, que no habían todavía entendido dónde realmente estaban sus intereses o que no habían todavía entendido cómo debían responder al cambio tecnológico. Sin embargo, estos trabajos de investigación, de historiografía sobre los luditas muestran que los luditas
en realidad destruyendo las máquinas, lo que hacían era defender la idea de un cambio tecnológico alternativo. Es decir, que no se oponían al cambio tecnológico en general, pero se oponían a cierto cambio tecnológico y defendían entonces un cambio tecnológico alternativo. Y es esa un poco la idea que intento defender en el libro al final, diciendo que justamente puesto que los patrones y los empleadores se reivindican el monopolio sobre la organización del trabajo y la organización del proceso laboral y todo eso, y sobre el cambio tecnológico en el trabajo, pues el movimiento obrero y el movimiento sindical debería defender la idea de un monopolio que se opone a este monopolio de los empleadores. Y es así como llego a la cuestión del control obrero, que de hecho Harry Braverman menciona también al final de Trabajo y Capitalismo Monopolista, justo que Harry Braverman no solo fue un pensador, pero también fue trabajador y militante revolucionario en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, y militante trotskista, para ser preciso. Y él decía al final de Trabajo y Capitalismo Monopolista que no basta para los trabajadores de reivindicar un control sobre la producción, tienen que reivindicar también todas las prerrogativas de los empleadores en lo que concierne el cambio tecnológico. Él decía que todo lo que los ingenieros reivindican como monopolio también sobre la producción, los trabajadores también tienen que reivindicar. Y es por eso que él habla de un control obrero sobre la producción y sobre la innovación. Y a mi parecer es una idea que en la izquierda, en el movimiento sindical, el movimiento obrero, etcétera, etcétera, se ha perdido un poco, es decir, esta idea de que otro cambio tecnológico es posible. Y es un poco esta idea en la que intento defender al final del libro, que a mi parecer no es nada revolucionario en sí, es decir, estoy retomando una idea que es muy clásica, que otro cambio tecnológico es posible entonces, claro, y termino respondiendo a la pregunta sobre la inteligencia artificial socialista. Harry Braverman, justamente, eh, él dice que la cadena de montaje representa este ideal patronal de disociación entre concepción y ejecución, puesto que es una forma extrema de disociación entre concepción y ejecución del trabajo. Y él decía, no puede existir entonces una cadena de montaje socialista, sería una especie de aberración conceptual. Y puesto que todo lo que he dicho sobre la inteligencia artificial como disposición maquínica, disposición algorítmica, etcétera, etcétera, implica también que no puede existir una inteligencia artificial socialista, al menos no bajo la forma en la cual existe hoy en día la inteligencia artificial. Y si es que inteligencia artificial debería existir, entonces en todo caso debería ser otra cosa y en ese caso no sé si sería inteligencia artificial. Y termino con este punto. Bueno, Sebastián, si estás de acuerdo, abrimos el micrófono a una ronda de preguntas de quienes están presentes, si es que no estás muy cansado. No hay Eh, problema. Perfecto. Entonces, abrimos para quienes están acá presentes, pueden venir aquí cerca del micrófono a hacer una pregunta oralmente y quienes están conectados por Zoom, les pedimos si tienen una pregunta que la formulen en forma escrita en el chat y nosotros entonces la leemos. Bueno, yo aprovecho, hago una pregunta que es la siguiente. En el libro vos hablás de los sistemas expertos, ¿no? Como en la década del 80 y el 90, un tipo de inteligencia artificial eh, o una tecnología similar de apropiación del conocimiento de los expertos permitía programar
em, herramientas y soluciones que alcanzaron cierto límite, pero que se basaban en eh, tomar la información de aquellos ingenieros o profesionales eh, que otorgaban respuestas simulando o intentando hacer una simulación de ese modo de razonamiento experto o presentando algunos problemas, ¿no? Pero luego en otro momento del libro, al compararlo con la actualidad, con la inteligencia artificial generativa que está basada en otro fundamento, se da un proceso diferente, ¿no? Que es es una disposición de otro tipo, que está más bien basada en encontrar otra respuesta a partir del trabajo en bruto sobre una multiplicación del trabajo de datos, que no intenta simular la inteligencia del experto, sino que llega por otro lugar. Te quería preguntar algo, es un gran tema, obviamente es muy complicado, pero te quería preguntar si, porque me parece muy bueno en el libro la comparación de que los sistemas expertos llegaron a un cierto límite y luego en la actualidad estamos viviendo un auge de respuestas a través de inteligencia artificial generativa, pero siempre hemos vivido inviernos y veranos de inteligencia artificial sucesivamente. Entonces, simplemente para, si podés clarificar la- el procedimiento de captura del conocimiento. Sebastián, vamos a sumar dos preguntas más, así vos podés responder todas juntas y cerramos con tu última intervención, ¿te parece? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Soy José. Bueno, buenísima toda la investigación. Obviamente me parece un tema de agenda, una discusión donde hay que, me parece, nombrar a los dueños de la inteligencia artificial, ¿no? Tener una visión que no sea acrítica, incluso porque hay todo un mito alrededor de los dueños de la inteligencia artificial que son unos genios, ¿no? Y, y la verdad es que tiene consecuencias, obviamente la precarización laboral, que es un poco lo que vos destacabas, pero también tiene un uso militar, ¿no? Los grandes CEOs de esas compañías juraron para el ejército estadounidense, así que tiene consecuencias negativas en varios planos. Pero bueno, tomando esta idea de que entiendo que es, yo aclaro igual que todavía no pude leer el libro, pero tomando la idea de que se trata de una apropiación privada, ¿no? Del conocimiento y que de hecho no es la única tecnología. La inteligencia artificial, también está la robótica, ¿no? Los semiconductores, bueno, hay, hay hay varias nuevas tecnologías, pero bueno, me parecía polémica, digamos, la postura, ¿no? Que un poco nombraba recién este, de que entiendo que vos decís que no puede haber una reapropiación. Y, y bueno, tenía una pregunta, por un lado, tomando esta idea de ver cómo fue apropiado, ¿no? Este tipo de conocimiento, pero también cómo podría ser o no reapropiado, tomando la idea que vos decías del control obrero, ¿no? O en el caso de un control obrero de la economía, bueno, vos qué tecnologías pensás que sí podrían servir, ¿no? Para una economía planificada, por ejemplo, particularmente se me ocurre en el caso de la gestión de la información. Así que bueno, eso para una pregunta para aportar a la polémica abierta. Leo una pregunta de Livia, de Brasil. Hola Livia, ¿cómo estás? Bueno, que está preguntando que cuando vos, Sebastián, proponés que nosotros creemos una tecnología de los trabajadores y las trabajadoras, si estás proponiendo que esa tecnología sea construida ahora o en el proceso revolucionario.
y la pregunta tiene que ver con que sería para nosotros, para las y los trabajadores, muy difícil en este momento competir con las big techs como tecnologías y contraproponer, digamos, tener la capacidad de contraproponer una tecnología de las y de los trabajadores compitiendo con las big techs, porque en general somos expropiados y masacrados, digamos, por las grandes empresas. Y agrego de nada, Livia, la última pregunta de Fernando, que te consulta, Juan, si conoces los estudios más recientes sobre el sistema de trabajo norteamericano, que muestran mermas concretas en la contratación de empleados juniors, aunque no en el total. Bueno, esas son las preguntas, Sebastián, así que para responder, obviamente lo que quieras, lo que puedas. No, no hay problema. Son muy buenas preguntas. Voy a intentar responder a las... O sea, hay dos preguntas que se parecen sobre el tipo de tecnologías alternativas. Eso voy a responder al final, pero voy a comenzar respondiendo a Gastón sobre el hecho de que justamente justamente, o sea, hay un precedente de la inteligencia artificial que es un precedente de los años 80, 90 de ya haber industrializado un tipo de inteligencia artificial, pero que tuvo muchos límites y que fue abandonado parcialmente, pues, bueno, parcialmente, a pesar de que los sistemas de expertos existen todavía hoy en día, em, pero mucha gente no los llama inteligencia artificial, esa es otra historia. Entonces, este tipo de industrialización de la inteligencia artificial de los años 90 y 80 se llamaban entonces sistemas de expertos, que era un tipo de inteligencia artificial de otro tipo, para ser exactos. Es una inteligencia artificial de tipo simbólico, es decir, que se apoyaba sobre un sistema de conocimientos explícitos. Es decir, que si uno hacía una pregunta al sistema de inteligencia artificial, si tal, o más bien, perdón, disculpe, si tal condición estaba reunida en el contexto de la utilización de ese sistema experto, entonces este sistema experto respondía de tal manera. Es muy poco preciso como lo estoy explicando, pero lo que hay que entender es que era un tipo de inteligencia artificial diferente que funcionaba sobre la base de reglas explícitas. Eso me parece más sencillo. Y entonces hubo la voluntad de industrializar, entonces simplemente o sea, de multiplicar el uso de este tipo de inteligencias artificiales en varios aspectos de la vida, por ejemplo, en hospitales con un sistema de diagnóstico y de protocolos de cura de cáncer o de tratamiento de cáncer. También en contextos más bien industriales, doy un ejemplo de justamente el metro parisino, puesto que hubo un sistema de este sistema experto que fue utilizado. Y la idea es que este tipo de sistemas de expertos muy rápido conocieron límites, sobre todo el hecho de que o sea, todas las reglas tienen excepciones y el hecho de que había que cada vez aumentar reglas, puesto que cada vez habían excepciones y había muchas situaciones imprevistas, cosas así. Y esos sistemas de expertos cada vez hacían más grandes, más pesados y menos funcionales. Y es por eso que se abandonó, en cierto modo, esta vía de la inteligencia artificial. Y poco a poco una vía alternativa, que es la inteligencia artificial conexionista, como se le llama hoy en día, este, empezó a desarrollarse y a imponerse como la alternativa dominante, sabiendo que en los años 90 habían debates para saber si es que la inteligencia artificial conexionista, es decir, la que hoy en día es dominante, hacía parte o no de la inteligencia artificial, de la familia de la inteligencia artificial. Es muy interesante también de saber que lo que uno llama inteligencia artificial puede también variar también según la época y que es una cuestión también un poco de marketing. Am, Les reenvío a este excelente libro que se llama The AI Con, que quiere la traducción en castellano sería básicamente
la estafa de la inteligencia artificial, que trata justamente de cómo diferentes tecnologías fueron llamadas inteligencia artificial, sabiendo que este término mismo de inteligencia artificial es un producto de un marketing de la parte de los científicos que inventaron esta disciplina. Mm. Y entonces, claro, entonces ese nuevo tipo de inteligencia artificial de tipo conexionista se impone como la alternativa y justamente no se apoya sobre esta base sobre esta base de reglas explícitas, pero se basa sobre justamente la idea de una colección de datos del entrenamiento sobre la base de datos disponibles. Y es lo que es interesante, es que es una perspectiva en cierto modo inversa a la precedente, puesto que en vez de reglas explícitas se basa sobre datos que son muchas veces producto de una utilización implícita de ciertas herramientas digitales, cosas así. Y como lo dije hace poco, el hecho de que los trabajadores de almacenes de logística pierdan el control sobre su conocimiento tácito, justamente es una teoría diferente de de la inteligencia artificial, puesto que en la teoría precedente, estos trabajadores hubiesen ellos mismos alimentado la inteligencia artificial sobre la base de reglas explícitas de lo que ellos mismos tienen que hacer etapa por etapa, etcétera. Mientras que ahora funciona sobre la base de reglas implícitas que son generadas a partir de esta base de datos que se alimenta a la inteligencia artificial. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es la que estaba en internet sobre los estudios recientes del mercado laboral estadounidense sobre la reducción de contratación de empleados junior en Estados Unidos. Sí, es un working paper famoso que se llama Canaries in the Coal Mine, que quiere decir canarios en la mina de carbón, que justamente toma como, es una metáfora sobre estos jóvenes trabajadores entrantes al mercado laboral estadounidense y que serían como canarios en una mina de carbón, que estarían justamente, puesto que no encuentran trabajo, serían los que están anunciando justamente el gran cambio tecnológico, el desempleo tecnológico ligado a a la generalización del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay dos límites, a mi parecer, a este tipo de... Sí, hay un segundo estudio que llega a los mismos resultados. A mi parecer, hay dos límites a este tipo a estos análisis. Uno es uno de que Kazili, él mismo lo formuló poco tiempo después de que salió este estudio Canaries in the Coal Mine. El primero es que dice que si es que hay reducción de contratación no significa que el volumen de empleo en general esté disminuyendo, puesto que o sea, lo que él dice es que los economistas no están buscando donde se tiene que buscar el empleo. Es decir, que la inteligencia artificial, y es su gran tesis, como puesto que ya lo han invitado, la inteligencia artificial crea empleo, pero crea empleo precario, que es el trabajo de los micro trabajadores, que son los que entrenan la inteligencia artificial y son necesarios inclusive para el funcionamiento cotidiano de las inteligencias artificiales. Y el otro argumento que, que se utiliza para responder a este análisis sobre la reducción de la contratación es que si hay reducción de la contratación, uno de los factores explicativos no es tanto tecnológico que macroeconómico, simplemente que es la recesión. Es decir, que hay una recesión en el contexto también de la guerra um, tariff war, disculpen, de aranceles, gracias, de aranceles en Estados Unidos y que está afectando negativamente también a a la economía estadounidense y a la contratación de jóvenes entrantes al mercado laboral. Bueno, en fin, es un tema que todavía está en desarrollo y no creo que se pueda resumir solo en una discusión en algunos minutos, pero es un tema para continuar a desarrollar. Y termino con la cuestión de las alternativas tecnológicas. Obviamente, no puedo, no tengo respuesta para esta cuestión, am, en el sentido en el que, a mi parecer, o sea, por ejemplo, han habido muchos discursos en respuesta también a la generalización de la inteligencia artificial,
de búsqueda de una inteligencia artificial ética o feminista inclusive. El problema es que la infraestructura misma de la inteligencia artificial hoy en día se apoya sobre este, por ejemplo, microtrabajo precario necesario para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Se apoya también sobre sesgos en general, muchas veces racistas, sexistas, patriarcales, etcétera. Y se apoya también sobre una infraestructura energética que es muy nociva también para el medio ambiente. El problema es que la alternativa tecnológica no puede apoyarse sobre la inteligencia artificial tal que como existe hoy en día con toda esta infraestructura que acabo de describir. Todo eso para decir que no tengo respuesta a la pregunta de las alternativas tecnológicas, pero en todo caso insisto sobre el hecho de que eh, eh, pensarlas necesita salir también del cuadro general de la inteligencia artificial tal como existe hoy en día. Y termino con un último elemento de respuesta, puesto que hay una última pregunta que insiste sobre respuestas de sindicatos y de trabajadores. Por ejemplo, en Francia hubo una iniciativa sindical de intersindical inclusive, que es el proyecto Dial IA, que es Diálogo Social IA, que es una iniciativa sindical que es obviamente interesante, que consiste en decir, bueno, he aquí las herramientas de negociación colectiva sobre el cambio tecnológico, sabiendo que en Francia el cambio tecnológico no hace parte de los temas obligatorios de la negociación colectiva. Hay temas obligatorios de la negociación colectiva, como salario, tiempo de trabajo y igualdad profesional entre hombres y mujeres, cosas así. Pero el cambio tecnológico y la organización del trabajo en general no hace parte de los temas obligatorios. Es decir, que los sindicatos tienen que estar a la iniciativa o el empleador tiene que estar a la iniciativa de la negociación al respecto. Y entonces hubo esta iniciativa muy interesante, pero el problema es que esta iniciativa sigue también en esta misma lógica o en este mismo cuadro conceptual muy limitado de negociar los efectos negativos de la inteligencia artificial y no estar más en una perspectiva de rechazo, de decir que estas tecnologías no son necesarias o que existen alternativas tecnológicas inclusive. Y ese es el final de mi respuesta. Sí. Bueno, bueno, llegamos al final de nuestra muy interesante conversatorio con Juan Sebastián Carbonell. Juan, te agradecemos muchísimo tu predisposición. Este video va a ser colgado en las próximas semanas en la página del CITA. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes están presentes aquí en forma presencial y quienes se conectaron por Zoom. Y les recordamos a todos que mañana martes, el miércoles y el jueves estará en funcionamiento nuestra mesa Hacia dónde va el trabajo, nuevas tecnologías, precarización y crisis de reproducción social en el marco de las jornadas de sociología de la Universidad de Buenos Aires. Así que están todos y todas invitados y bueno, pueden encontrar el programa completo de las jornadas en nuestro sitio web. Sebastián, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Buenísimo, Hasta gracias. luego. Abrazo.